Hola y bienvenidos al podcast de la Comunidad Cristiana Fortaleza de Sion. Hoy estaremos estudiando el episodio número 5 de la serie Avivamiento, la cual está basada en los folletos de Portavoz de la Gracia, el número 31. Así que te invitamos a compartir este episodio con tus familiares y amigos. Buenas noches, hermanos, bienvenidos a un miércoles de estudio bíblico. Qué bueno que podamos seguir estudiando esta gran serie que hemos comenzado y que ya hoy completamos el quinto capítulo de esta serie llamada Avivamiento. La verdad es que ha sido muy emocionante los 4 episodios anteriores, que les invitamos a revisar si aún no los has escuchado en la plataforma de YouTube, pero que hoy nos trae un grandioso tema y una gran reflexión respecto al derramamiento del Espíritu Santo. Y hoy vamos a estar leyendo Portavoz de la Gracia. Seguimos con el folleto Portavoz de la Gracia número 31, así que les invito a que si quieren hojearlo puedan hacerlo. Vamos a intentar hacer más que una lectura, hacer un resumen y pues si se da el caso ir haciendo algunos apuntes. Así que les invito a orar y a que podamos disponernos para este tiempo. Dios y Padre, gracias por este tiempo de estudio, que te pedimos a ti que nos ayudes y nos avives en nosotros el fuego del Espíritu Santo, que descienda sobre nosotros como iglesia y que descienda sobre aquellos que tú has redimido y que quieres, Señor, salvar. Padre, gracias te doy porque sé que tú obras de maneras misteriosas, milagrosas, pero poderosas, y en medio de este tiempo que vivimos es más que necesario que tú vengas y te manifiestes de manera, si es posible, palpable, con tu justicia, con tu amor, con tu misericordia, con tu salvación. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Entonces, iniciamos. La verdad es que lo primero con lo que empieza el hermano Robert McCheyne, que es el autor del folleto de hoy, del capítulo de hoy, nos comienza haciendo un acercamiento a reflexionar al tema del cambio, de los cambios, de la diversidad. Y comenzamos explorando un poco el universo, las obras de Dios, recordando el Génesis 1 y todo lo que Dios ha estado haciendo desde entonces. Cómo Dios y sus obras son grandes, son detalladas, son minuciosas, pero que cada una de ellas tiene su sello distintivo como obra de Dios. Inclusive tú y yo, como hombre, como mujer, como niño, como adulto, llevamos un distintivo muy especial y es la imagen de Dios, ¿cierto? Pero, a diferencia de Dios, que es inmutable, todas las demás cosas tienden a mostrar ciertos cambios y ciertos movimientos. Cambios que parecen ser perpetuos, por ejemplo, como el de la Tierra, ¿no? Que siempre gira alrededor del Sol, que siempre está constantemente girando alrededor del Sol, o los demás planetas, o el mismo Sol que se desplaza a través de la galaxia. Pero también en la Tierra vemos a los animales que se desplazan de un lugar a otro. Tal vez cosas más pequeñas como los insectos, o como la misma célula, como aunque no es vista a simple vista, está constantemente desarrollándose, está constantemente multiplicándose. Estas son nociones que para nosotros nos hacen pensar en lo grande que es nuestro Dios, en lo sabio y maravilloso que es Él. Pero no solamente las obras naturales como tal, sino que las mismas naciones tienden a cambiar, como por ejemplo lo que estamos viviendo ahora en nuestro país, Colombia, que constantemente está cambiando la política. Hay movimientos culturales, hay nuevas concepciones de muchas cosas, y se va diversificando, ¿no? Los países, las culturas, y esto no es nada nuevo, ¿no? Esto
en Colombia es solo un atisbo, es solo un recordatorio de lo que ha pasado desde que el hombre fue creado. Cuando las naciones empezaron a surgir, cuando los países empezaron a establecer, siempre han habido cambios políticos, estructurales, y, y se ha posicionado cultura, religión en todos ellos. Pero algo interesante es que cuando los habitantes tienden a sentirse en paz o descanso, que aparentemente hay una paz política, el hombre tiende a comenzar a inquietarse, ¿no? Hasta que se levanta y empieza a hacer tumulto, como olas embravecidas, y empieza a formarse las revoluciones. El cambio incesante alcanza la supremacía y los tronos de las dinastías, o de los reyes, o en nuestro caso de los presidentes. Y por largo tiempo que se pensaban que podían ser inalterables, tienden a moverse. Es así como en tiempos anteriores y como en la actualidad vemos las coronas de los monarcas más poderosos, o los reinados de reyes, o los imperios eran establecidos, había paz o había cierta quietud por un tiempo, pero luego tenían que ser derribados y otro poder se colocaría al mando. Así que todo esto es una muestra de los cambios que ocurren incluso en las naciones. Ya hablábamos de los cambios que ocurren debajo de la tierra, como por ejemplo los fuegos que tal vez no vemos el fuego ahora, el subterráneo, los fuegos de las flamas del centro de la tierra, pero que vemos por allá que explotó un volcán o escuchamos de que la tierra tembló en cierto lugar. Incluso la misma tierra, el fuego, que parece que son cosas inertes, se están moviendo constantemente. Las estaciones del año que cambian, que un día es suave, hoy tal vez llueve suave, pero en otro lugar es un rayos y truenos sin tempestad. Y otro día es sequedad y otro día es un verano fatal que quema y que trae destrucción. El mismo hombre, de manera física, mental, moral, emocional, está sujeto a cambios, ¿cierto? Cuando somos pequeños, cuando nacemos, tenemos ciertas actitudes y vamos desarrollando y vamos creciendo. Es así que la naturaleza y la sociedad se caracterizan por una infinita diversidad. Tú, el que me estás escuchando, no eres igual a mí. Ni mi hermano, ni mi papá es igual a mí. Todos somos diferentes. Todos somos especiales, inclusive en la naturaleza. Es imposible encontrar a dos seres que se parezcan o que sean casi que iguales, pero que actúen y vivan y hablen y piensen de la misma forma. Pero la gracia de Dios que se ha manifestado para nosotros parece mostrar ciertos rasgos parecidos, rasgos tal vez muy simples y que suelen estar sujetos a estas mismas leyes generales de cambio y de movimiento. Inclusive la gran obra de vivificación y conversión sucede por lo general en muchos de ustedes, ha surgido de manera silenciosa o de manera gradual, durante las celebraciones dominicales, durante los cultos o servicios, durante las sesiones de discipulado. Pero hay ocasiones, mis hermanos, cuando Dios, en su sabia y santa providencia, en su soberanía, contesta la oración, como dice el salmista en el capítulo 65:5, con tremendas cosas. Miren, o como dice Hechos 2:2, con un viento recio. O como dice Isaías 44:3, con aguas sobre sequedales. El corazón grande de la sociedad comienza a palpitar como el corazón de un solo hombre, e innumerables pecadores que eran indiferentes ahora son detenidos, son llamados a la atención, llamados a frenar, ansiosos por una salvación, pero simultáneamente acuden a aquel al que han herido y lamentan haberle traspasado y causado su muerte. Ya creo que está sabiendo de quién hablo.
Mientras la conversión silenciosa de un pecador tras otro bajo el ministerio regular del Evangelio a veces es considerado por los pastores y discípulos de Cristo con satisfacción y gratitud, no obstante, una manifestación periódica de la conversión simultánea de miles de pecadores también debe ser considerada como una muestra visible e impresionante ante un mundo sumido en la impiedad. Dios puede hacer eso mismo hoy a través de Jesús. Miles han rechazado a Jesús, pero en un instante miles pueden volverse al Cristo crucificado. Sabemos por la Escritura que hoy nuestro Jesús tiene las llaves, tiene el cetro real de supremacía universal y que reinará hasta que, como dice Hebreos 10, del 12 al 13, hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, y teniendo en cuenta que ha sido exaltado por la diestra de Dios, como dice Pedro en Hechos 2:33. Jesús es el soberano legítimo del mundo, aunque es rechazado. Ahora, no es razonable esperar que de vez en cuando se repita aquello que ocurrió el día de Pentecostés como evidencia de la venida del Mesías, de la venida del Espíritu Santo, de la venida de Jesús. ¿Será que hoy podemos esperar esa misma manifestación y ganar vidas, ganar almas, ganar familias como lo ocurrido ese grandioso día de Pentecostés? Donde muchos han vuelto su mirada a la gloria y la grandeza de Jesús, a su poder. Tal derramamiento del Espíritu Santo sería una prueba inmediata de la aceptación total del hecho de que se ofreció a sí mismo una vez y para siempre como ese sacrificio por nuestro pecado, y la garantía de que aparecerá por segunda vez, como dice en Hebreos 9:28, cuando juzgará al mundo con justicia, como dice Hechos 17:31, y que vendrá para recompensar a cada uno según sea su obra, como dice Juan en Apocalipsis 22:12. Miren, mis hermanos, si nos ponemos a estudiar la historia de la iglesia, el Dios de nuestra salvación ha otorgado en momentos especiales de la historia al Espíritu Santo para poder glorificar a Cristo, dándolo a conocer en toda plenitud a almas regeneradas de una muchedumbre de personas rescatadas. Cuando por vez primera la promesa del Espíritu Santo se cumplió el día de Pentecostés, después de la ascensión de Cristo a la diestra del Padre, hubo un avivamiento casi universal, y miles de pecadores en esa ciudad de Jerusalén fueron convencidos de su pecado y se volvieron a Dios de manera simultánea. Como leemos en Hechos 2:41, casi 3,000 personas se arrepintieron, fueron bautizadas en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados y recibieron el regalo del Espíritu Santo. Podemos decir, qué bendición, ¿cierto? La cruz había sido expuesta, el cetro, la gloria de Jesús había sido expuesta, y muchos creyeron. ¿Cuántos de nosotros estamos pensando simultáneamente en la idea de aunque ese hecho fue particularmente necesario aquel día, Dios no lo puede hacer hoy en día? Tal vez muchos pensarán eso, que eso ocurrió allá, eso no puede volver a ocurrir, eso tal vez pasó allá, en ese tiempo, porque era necesario que viniera el Espíritu Santo por primera vez. Mis hermanos, si pensamos así, estamos yendo en contra de la Escritura, porque la palabra de Dios todavía nos guía a esperar al Espíritu Santo como río sobre tierra árida. Nos alienta a pensar en tiempos de refrigerio, en conversiones simultáneas en la historia, en la actualidad. Todavía es posible, porque acuérdense que todo cambia,
pero nuestro Dios no cambia y Él puede actuar de muchas maneras en diferentes épocas, pero muchas cosas tienden a usarse de manera igual o de manera cambiante. En este caso, muchas veces, como ya habíamos hablado al principio, pensamos que la conversión tiende a ser leve, en quietud, pero también hay momentos, como los momentos que estamos viviendo hoy en día, en que puede darse un avivamiento y donde muchos puedan llegar a Jesús, donde muchos pueden volverse a Cristo. Y es precisamente por eso que quiero recordarles uno de los sucesos que en la historia nos demuestra esto. Y son los casos de la iglesia en Escocia y en Estados Unidos. En Escocia, tal fue el avivamiento que inclusive los periódicos, las noticias hablaban acerca de Jesús y profesaban acerca de su obra. Y eso que venían de un letargo espiritual. Pero el Espíritu Santo fue manifestado en gran manera. Inclusive, como les hablaba hace un momento, en Estados Unidos se daba el gran despertar en los años 1800. Del Espíritu Santo había descendido con poder vivificador por todas las regiones del país, en todas las clases sociales. Y no había otro tema del que no se hablara, sino era de la obra de Jesús. La prensa religiosa, tanto como secular, estaba repleta de detalles sobre el avivamiento. Cientos de miles de convertidos se hablaban a diario. Inclusive, un pastor en Nueva York, en el año 1851, se levantó en un sermón hablando sobre los triunfos de la causa de Cristo y hablando de que casi se habían cumplido al pie de la letra. Y decía palabras como esta: hermanos, el tiempo vendrá cuando los éxitos de Jesús serán reportados más rápido que las victorias de Napoleón, donde los barcos cruzarán tan rápido los mares para anunciar el poder de Jesús, cuando los cables eléctricos vibrarán de vida celestial para proclamar en la ciudad y de continente a continente las nuevas del avivamiento y de que nacerá una nación nueva. El reino de Cristo será el tema en el cual se enfocarán los pensamientos en el mundo, en el mercado, en cada tienda, en cada boletín, en las esquinas de las calles. Los hombres hablarán de la gloria de su reino y conversarán unos con otros de su poder, dando a conocer sus actos poderosos y la majestad gloriosa de su reino. Esas palabras de ese pastor, dice un periódico norteamericano, tal como fueron escritas y dichas años atrás y que en ese momento fueron consideradas como tal vez un discurso apasionado, ahora son una transcripción literal de lo que está sucediendo todos los días delante de nuestros ojos. Estamos hablando de 1851. Sí, hace más de 200 años, ¿cierto? Esperanza es solo una breve palabra, pero con un gran significado. Es el símbolo verbal de las emociones más poderosas y maravillosas que pueden caber en la mente del hombre. También esta palabra penetra todo y por lo tanto es tan común como necesaria en este mundo pecador. Es el sol de la niñez, es el sueño de la juventud y la fascinante visión de la madurez. Es el verano del alma, es la palanca que mueve la fortuna, la lámpara del desafortunado y el pronto descanso de la faena cotidiana. Es en suma la música deliciosa del futuro que penetra como notas de una flauta en la mente del atormentado desde las soledades desconocidas de los años futuros. ¿Será que tenemos la esperanza de que hoy pueda haber un avivamiento así de maravilloso como en años anteriores, como en épocas pasadas, como la primera iglesia vivió? ¿Tendremos esa esperanza de gloria de que nuestro Cristo puede hacer hoy en día esa obra maravillosa de derramar su Espíritu Santo
hoy en nuestro país, en nuestro hogar, en nuestra iglesia. Tengamos esa esperanza, hermanos. Oremos con esa esperanza. Vivamos, caminemos, meditemos, pensemos, leamos la palabra, vivamos la palabra con esa esperanza. Con esa palabra en mente, oremos. Que nuestro Dios traiga esperanza a la iglesia. Traiga a través de esta palabra el cambio que necesitamos para salir adelante, para traer el reino a esta tierra, para descansar en nuestro Dios y accionar en pro de lo que nuestro país está necesitando en este tiempo. Nuestro país está convulsionado, la situación del mundo está convulsionada, el pecado se está moviendo como nunca, pero es allí donde la iglesia también se mueve y es donde el Espíritu Santo también se quiere mover. Estemos atentos a lo que Dios quiere hacer ahora. Estemos atentos a lo que Dios está haciendo, a lo que los tiempos están realizando. Hay una película que les recomiendo mucho, El que cambia los tiempos, se llama. Y precisamente va relacionada a cómo el hombre cambia, pero el Dios que salva no ha cambiado su propósito. Y es que en la humanidad Él se ha glorificado a través de la obra de salvación, a través de su obra de justicia, a través de su obra de redención. Y la iglesia está llamada más que nunca hoy a ser la luz y la sal, a ser llenados del Espíritu Santo, como dice Hechos, como dijo el mismo Cristo, a ser llenos del Espíritu Santo para ser testigos fieles, con la esperanza de ver en la tierra el reino celestial dominando con todo su poder, reinando con toda autoridad. Nuestra esperanza es ver a Cristo reinando la tierra, trayendo su paz. Él es el príncipe de paz, Él es el príncipe de justicia. Amén. Señor y Dios, gracias, porque en tu amor y misericordia has dado el Espíritu Santo como el sello y como el poder para ser testigos. Que más que nunca hoy podamos motivar nuestra mente y corazón para actuar con la esperanza de ver un avivamiento, no solamente en nuestra congregación, sino en nuestro país, sino en el mundo. Úsanos para glorificarte. Úsanos para no solamente avivarnos a nosotros, sino traer el cambio, para traer tu reino a esta tierra. Amén. Hasta la próxima.